Buenas noches, bienvenidos a Comunidad. Gracias por estar acá este lunes 10 ya de noviembre y vamos a avanzar en nuestro estudio de la Carta de los Romanos. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 13, que continúa con la idea que se viene desarrollando desde el capítulo 12 en cuanto a la manera práctica de vivir el cristianismo y cómo el creyente se debe de relacionar fraternalmente, si es posible, con los individuos. Ahora bien, el capítulo 12, si recuerdan, estamos llamados a mantener la paz con todos, hasta donde nos sea posible, y de practicar aquello que es bueno eh, frente a los demás. Pero ese mandato no debe de entenderse únicamente en asuntos relacionales directas, ¿verdad? Cara a cara, sino que el capítulo 13 nos va a llamar a comprender que también el cristiano tiene una responsabilidad de relacionarse de manera apropiada en lo civil, en la sociedad e inclusive con su gobierno. Ahora bien, los primeros 7 versículos enfatizan este punto, a lo que llamaremos una responsabilidad civil. Y dentro de esto vamos a hacer 3 subdivisiones de los versículos. La primera subdivisión dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Y continúa, pero quiero hacer una pausa acá. Como decía la semana pasada, hay cuestiones de nuestra cultura occidental individualista que van a chocar con estos capítulos, tanto el 12, 13, 14. Y en esta ocasión, pues esta palabra, someterse, es una palabra que a nuestra manera de pensar es chocante, casi que en todo sentido. Pues nuestra línea de pensamiento no nos permite creer que nosotros debamos rendirnos o someternos ante cualquier ente o a cualquier persona. Eh, y esto es evidente en la carencia de orden que tienen nuestras sociedades. Eh, y aún siendo creyentes, somos tan desordenados que cuesta llevar una línea de sometimiento en lo laboral. No hay respeto por, tanto por nuestros superiores como también en vía descendente. Hay tanto desorden en esta cuestión del sometimiento que la relación de padres y hijos, en muchos casos en la sociedad y entre cristianos, está pervertida. Porque hay padres que no saben ser padres, que no guardan una línea, y hijos que por supuesto se la saltan porque jamás han tenido límites, por poner un ejemplo. Y también esta palabra de sometimiento está pervertida, está dañada dentro del matrimonio, por cuestiones de empoderamiento, por cuestiones de que yo gano más que tú, etcétera, etcétera, y un montón de cosas. Todo esto surge a consecuencia de obedecer ideologías humanas que buscan desobedecer a Dios y a su mandato, y es un mandato que nosotros ya vimos. Si ustedes se recuerdan, si no pueden ir a buscarlo al canal, en el libro de Efesios, y hablamos de esta palabra someterse, que es un mandato cristiano. Debemos de entender que hay cierta necesidad de sometimiento. Y ese es el orden divino, y eso es lo que funciona, aunque pueda parecer opresor y todas estas cuestiones que hoy en día se dicen. Y este sometimiento, que cuesta tenerlo, como les digo, dentro de la familia, cuesta tenerlo con nuestros jefes, etcétera, etcétera. También nos cuesta un montón tenerlo en cuanto al gobierno. Pero la palabra nos da un consejo diferente a la manera de pensar del mundo. Y por eso esta es la primera sección que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernen. Eso ya nos cuesta un montón. Y continúa el texto: porque no hay autoridad sino de Dios.
y las que existen por Dios son constituidas. La última parte, por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Es evidente que en todo lo que está creado y en las funciones que tiene el universo funciona de una manera tan perfecta, pero si se mueve un poquito su orden, se desbarata. Eso nos demuestra que Dios es un Dios de orden. En la creación podemos evidenciar eso. Y en sus designios de orden, el Señor ha constituido el gobierno civil para que cumpla una función de conservar, de mantener, de preservar el orden en lo social. Sí, nos guste o no, es la voluntad divina que un gobierno exista, no una forma específica de gobierno. No, no es, este es el tipo de gobierno que Dios quiere, sino simple y llanamente que exista un gobierno civil. Y lo que estos 3 versículos nos están diciendo es que dentro de ese propósito de que haya un gobierno, nosotros sus hijos tenemos el deber de colaborar al gobierno sometiéndonos a este y a las instituciones que representa. Ahora, eso ya no nos gusta, aquí ya un montón se van a salir, etc. ¿Por qué? Porque decimos, pero no se puede siempre. Es cierto, hay una única excepción que está en la palabra respecto a las autoridades para no someternos. Y esto es cuando se opongan intencionadamente a los mandatos específicos de la palabra de Dios. Ahora, nosotros sé que hemos escuchado esto y hay que tener cuidado en qué significa que se opongan a Dios. Porque esto es mucho más que el acercamiento que hubo a los principios de los 90s y luego los 2000s de este pregón que decían hay que tomar la política para Cristo. Y ese fue nuestro acercamiento como iglesia. Equivocado, por cierto. Y otros hoy en día, en nuestros tiempos, y viene desde hace años, dicen, no, lo que necesitamos es hacer días de la Biblia, hacer días de la oración. Necesitamos tener políticos, necesitamos tener gente que asesore a los políticos para que hagan estas cosas que beneficien a la iglesia, que protejan a la familia, que prohíban todo esto. Y este también es un acercamiento incorrecto, porque decimos es que son gobiernos que nos están llevando al pecado. Es muy simplista esa manera de pensar. Y lo que yo he notado en la experiencia de analizar estas cuestiones es que muchos hoy simplemente no quieren gobiernos que faciliten el pecado. Puede haber buenas intenciones, puede haber no tan buenas. Pero la realidad es que mucha de esta gente no es por un anhelo de santidad que desean oponerse a que se permita el pecado, se permitan matrimonios LGTBQ, por ejemplo. Por poner un ejemplo, es muy... Ya, yo personalmente estoy cansado del tema, pero es lo que pasa. Y en un país como Guatemala que no se puede todavía, evidentemente va a suceder y va a haber toda esa controversia. Pero no es el anhelo de una nación santa o esas cuestiones que normalmente dicen, sino que realmente lo que está detrás es un anhelo por vivir cómodamente en un estado que les favorezca, que prohíba el pecado y que los mantenga cómodos como creyentes nominales. Eso es lo que muchos buscan. Y esa no es la excepción que la palabra dice. O sea, no es oponte cuando tu gobierno
quiera deslegalizar o legalizar un pecado. No se trata de eso. No va por ahí. A la luz del testimonio bíblico, ya voy a aterrizar. No se pongan tensos. Debemos saber entonces cuándo debemos oponernos. Bueno, eso lo podemos ver en los amigos de Daniel, en el mismo Daniel, en José, lo podemos ver en Pablo, en Pedro. Tenemos en ellos claros ejemplos que la oposición es válida cuando el gobierno nos demanda a nosotros pecar. No cuando permiten o hay permisividad o hay leyes que favorecen que los pecadores vivan su vida de la manera pecaminosa que ellos quieren vivir. Eso no es oposición y eso no es así. Es que quien piensa así no conoce. No conoce el contexto bíblico, no conoce historia. Y cree que este mundo occidental, cristianizado, es la realidad de toda la vida. No conoce. Y estos casos que mencioné, Daniel, sus amigos, José, apóstol Pedro, son muy distintos, porque ellos se oponen cuando se les incita a pecar. Pero es muy distinto a esta indignación que yo la llamo fingida, que en nuestras sociedades pasa, que hay varios agentes de esas indignaciones, hay varios apóstoles y pastores que están pegados a ciertos diputados, eh, y no voy a mencionar su nombre porque capaz me buscan, pero yo conozco uno y que no es una persona con buen testimonio. Y aunque es lo que es, a la luz de la Biblia no cumple los requisitos. Es gente que está ahí moviendo todo para cristianizar el país. Y la realidad es que solo lo hace porque no les gusta que su país deje de ser conservador, aunque esa persona ni guatemalteca es. Y se indignan y se rasgan las vestiduras porque se están aprobando leyes y se les está enseñando a los niños esto y esto. Y eso no es persecución, eso no es, o sea, al final, eso es cobardía, eso es querer que en el país solo se enseñe lo que es correcto y la moral cristiana. Pero esa no es la realidad, ni siquiera de los personajes bíblicos que vemos. Y el llamado no es a la insurgencia, sino es a la obediencia. Y lamentablemente muchos creyentes, tengo personas muy cercanas que van detrás de esta gente y creen que eso es correcto. Estar tratando de cristianizar al país a través de las leyes que haya y se alegran por los días de oración y los días de la Biblia cuando eso no es el Evangelio, ¿no? Jamás fue así. Por el contrario, la Biblia dice que un creyente debe ser un ciudadano. ¿Dónde dice eso la Biblia? Acá en lo que estamos estudiando. Obediente a las leyes, porque esto glorificará a Dios. Porque aquel que se resiste, lo único que acarrea para su vida es juicio. No es, por tanto, nos guste o no, nos caigan bien o no, porque los gobernantes nos pueden caer mal. No es, por tanto, la voluntad de Dios que desperdiciemos nuestro tiempo. En cuanto a lo político, a lo civil, en ser opositores a todos, en insultar gobernantes, en llamarlos aquí, en llamarlos allá. No es nuestro deber, aunque es rico quejarse de los gobernantes malos y todo.
No lo vamos a negar. No es ese nuestro llamado de estarnos oponiendo y estar haciendo, porque eso solo acarrea condenación sobre nosotros mismos. Y hoy en día hay muchas corrientes, por decirlo así, muchas líneas de pensamiento que son anarcocristianas, ¿verdad? Van tras la anarquía, pero dicen que son cristianos. Que han llegado inclusive a cometer la idiotez de poner al Señor Jesús como un líder sindical, social, en contra del imperio y en contra del poder opresor. Cuando el Señor Jesús nunca lo fue. Y aquí va mi punto de todo lo que estoy diciendo, porque solo estoy planteando un contexto actual. Ni siquiera mencionamos a todos sus ministros que tienen familia en el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no encuentro dentro de la palabra, y sobre todo leyendo Romanos 13, yo no encuentro que nuestro llamado sea eso. No, no lo veo ahí, no lo veo ahí. ¿Y saben por qué? Porque tanto el Señor Jesús como los apóstoles, o sea, sus discípulos, vivieron bajo la autoridad de un imperio ocupante. Y en cuanto al gobierno y en cuanto a la función de este imperio, lo poco que el Señor Jesús se refiere a ellos es cuando les dice, den al César lo que es del César. El Señor Jesús, siendo Dios, se sometió a su gobierno. Se sometió al gobierno que él vivía. Claro, a Pilato sí le dijo, bueno, no podrías tener la autoridad que tienes porque se te ha sido delegada. Porque si por mí fuera yo, ahorita te quito. Literalmente eso lo está diciendo el Señor Jesús. Pero yo no veo un Señor Jesús que se oponía a Roma, no veo un Señor Jesús que haya ido a al... Ay, se me olvidó cómo se llamaba, donde están los senadores romanos, y les haya ido a predicar y a transformar y hay que eh, tumbar el imperio. ¿Por qué no? Porque el Señor Jesús no se metía en esas cosas. Porque ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es someternos al gobierno, respetarlo, porque es una autoridad ordenada por Dios. El mismo Señor Jesús se sometió a ella porque si no hubiera sido así, el Señor Jesús no hubiera sido crucificado. Me estoy dando a entender. Y obviamente este mensaje no gusta, porque no nos gusta. Decimos, ¿cómo vamos a someter a este alcalde que es un corrupto, este diputado, este? Y se entiende. Pero somos discípulos del Señor Jesús, somos hijos de Dios. Y tenemos que actuar de la manera que Él actuó. Y si el Señor Jesús estaba bajo un imperio, los apóstoles les tocó peor, porque vivieron entre los peores regímenes del imperio romano. Y bajo el emperador más cruel y más lunático y más sádico y esquizofrénico que hubo, que fue el Nerón. Y es en este contexto que Pablo exhorta a los creyentes a obedecer las leyes civiles y a orar por las autoridades, como dice 1 Timoteo 2, 1 al 4. Y si no saben la historia, ese es Nerón que martiriza a Pablo y martiriza a Pedro. Ese es el contexto. Entonces, a mí me parece tan risible, me evidencia ignorancia absoluta de la historia de la palabra cuando la gente quiere hacer del Evangelio lo que hizo, por ejemplo, la teología de la liberación, que es comunismo mezclado con la fe. Querían decir que el Evangelio es el Evangelio de los pobres y hay que tumbar el poder establecido. No leyeron Romanos 13, sino que tienen ideologías con las cuales quieren forzar el Evangelio a que así sea. Por tanto, si nos vamos a poner en una actitud de que estamos descubriendo el agua azucarada, debemos de entender
que no podemos y no debemos imponerle al texto nuestro contexto. Porque pasa, porque muchos cristianos hoy en día con tendencias como de la teología de la liberación, ven a Jesucristo como un caudillo político, como aquel mártir contra el imperialismo y todo, y eso no es así. Porque Pablo mismo nos está diciendo que son autoridades, puestas por Dios, constituidas por Dios. No nos gusta esta parte, qué alegre, pero es la palabra de Dios. Y luego continúa en el verso 3 al 4 y dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castigo al que practica lo malo. Que castiga, perdón. Así pues, nos guste o no, en el gobierno que es constituido y designado por Dios, la función de gobierno, es normal que las consecuencias de obrar mal lleguen a muchos. Quizá no a todos, pero lleguen a muchos. Y ser hijos de Dios no nos libra de la responsabilidad cívica que tenemos. Y acá podríamos tener una pregunta válida para cada uno de nosotros. ¿Realmente consideramos el civismo como parte fundamental de nuestro testimonio? La gran mayoría quizá dirá que no. Y esto es consecuencia de este dualismo secular santo que creemos. Y decimos, esas son cosas seculares. Pero la realidad es que eso no existe. Eso no existe. El cristianismo es integral. No hay secularismo. Pero bueno, ya lo hemos hablado. Y ante esta pregunta, yo les doy mi respuesta en mi análisis y digo no. No consideramos el civismo como parte fundamental de nuestro testimonio. En este país, Guatemala, somos muy rebeldes, somos muy anárquicos, un poco acomplejados y un poco resentidos. Y por tanto las figuras de autoridad no son respetadas, no son honradas, no son valoradas. Y la gran ironía o la gran cuestión, una paradoja que tenemos ahí, es que las únicas que se respetan, que se admiran, son aquellas que son autoritarias. Aquel que es autoritario lo amamos, lo respetamos y todo. Y eso obviamente incluye autoridades espirituales. ¿Quieren ustedes un pastor popular? Que sea autoritario. Y ahí va a estar la gente, llenando el templo que está a la par de Tecal Futura porque él dijo que había que ir y hacer y le doy mi dinero y le doy todo eso. Nos encanta. Y es un asunto social que debemos de analizar. Pero el pensamiento del mundo en cuanto a las autoridades es verlas como enemigos, como tiranos. Y nuestra mentalidad como creyente debería de ser ver a la autoridad civil, sea el señor presidente o sea un policía muy sencillo, verlos como lo que dice el pasaje, como un ministro verdadero de Dios. La palabra en griego es diáconos. Así que la autoridad civil es un ministro de Dios. Si tenemos la capacidad de tener por lo menos presente solo este asunto de que es un diácono de Dios, si lo tenemos en mente,
considero que mucho del actuar cristiano en cuanto al civismo cambiaría en gran medida. Pero este pasaje, como otros que hablan de la autoridad civil, son pasajes que realmente los cristianos ven con recelo, porque no nos gusta, porque tenemos una y cuanto argumento para decir cómo va a ser un ministro de Dios, si es un tal por cual, si es un aquí, si es un allá. Y eso es moralismo. En la práctica, cuando nosotros recibamos una multa, un castigo o cosechemos lo que nos merecemos por falta de nuestro civismo, debemos preguntarnos si esto que nos pasa es a consecuencia de lo que dice el verso 2, que maldecimos, que condenamos a la autoridad, que insultamos a los policías, que insultamos a los PMTs, que hacemos todo eso, y simplemente nos va mal, que nos piden mordida, que nos pasa esto, que etcétera, porque nosotros no los respetamos y no los vemos como un ministro de Dios. Ahí lo dejo. Continúan los versículos 5 al 7. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de un castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por eso también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Y al que honor, honor. Entonces, claro que vamos a ser castigados, o en su defecto deberíamos de ser castigados. Pero sea porque vayamos a ser castigados o no, la verdadera motivación en nuestro corazón para hacer las cosas de la manera correcta es obedecer el mandamiento. Y eso nos habla de nuestra conciencia, que debe de estar en paz, porque nosotros realmente practicamos un testimonio también en lo cívico. Y claro, yo considero que fallamos mucho ahí como creyentes, porque nos rehusamos a ver esto como imperativos divinos y preferimos acomodarnos y comportarnos como se comporta el mundo hacia las autoridades. Porque ser negativo es más fácil, ser quejumbroso es más fácil, insultar a la autoridad es más fácil, ser irreverente, como todos en el mundo lo hacen, es más fácil. Es mucho más fácil que ser luz en la manera que nos comportamos en la sociedad. Es más fácil ser mañoso, es más fácil meterte en contra de la vía, es más fácil no pagar impuestos, es más fácil ser malandro y tranza. Por tanto, debemos entender que debemos honrar y respetar la autoridad. Primero que nada, sabiendo que hay que dar al César lo que es del César, como pagar impuestos, pagar tributos, tener temor u honra, y que es nuestro deber cristiano darlo. Aunque aquella persona que ocupe el cargo o aquel policía que nosotros veamos, etcétera, sea para nosotros la peor persona. Dios no instituye a las personas per se, pero sí instituye una figura de gobierno. Y es eso lo que estamos llamados a respetar por testimonio y por conciencia. No es al individuo el que respetamos. Yo les puedo hablar claramente y ustedes lo saben. Yo no tengo ningún respeto por el señor presidente como persona y por lo que defiende y por lo que piensa. Pero sí tengo respeto por la figura del señor presidente. Esa es parte de la diferencia. Podemos estar en desacuerdo,
puedo reconocer que el señor presidente es un pecador confeso y que practica el pecado en su mente y en su manera de actuar. Y así han sido todos. No conozco uno solo que yo les diga, ay, no, él no. Pero no se trata de que nosotros seamos los jueces de ellos, sino de que tenemos una responsabilidad civil. Esto para muchos podrá significar que como cristianos somos tibios, somos permisivos y todo. Bueno, si no está de acuerdo usted, no está de acuerdo con Dios, pero el verso 2 es claro. ¿Qué pasa? No hay modo de buscarle excusa a ser anárquico, porque ellos no son honorables. Nunca se les olvide que los apóstoles Pedro y Pablo llamaban a honrar a las autoridades y específicamente honraron a la figura del emperador que luego los terminó asesinando. La anarquía, la rebeldía y el resentimiento son pensamientos diabólicos y del mundo, no del Evangelio de Dios. Complicado, difícil, tiene sus aristas, pero consejo pastoral experiencial en cuanto a las autoridades, sobre todo las que son más directas. Esto lo platicaba con uno de ustedes el sábado. Yo siempre entendí esto como un imperativo y lo llevo al extremo de respetar a las autoridades. Y cuando 100 personas me dicen, sí, que tuve que dar una mordida, sí, que tuve que hacer aquí eso y eso jamás me ha pasado a mí. Y cuando he necesitado las autoridades civiles para mi resguardo, para cosas similares, Dios los ha enviado eh, para socorrer, para cuidar. Y creo que esto no lo digo para que miren, ay, qué bueno soy yo, porque saben que no creemos en eso acá, sino de que es un principio que deberíamos de practicar. Porque muchos nos dejamos influenciar por esta cultura de X, por esta cultura de redes sociales, donde todo es insultar al gobierno y todo. Y eso no significa que no que podemos estar en contra de ciertas ideologías filosóficas, políticas, porque ahora son así, pero no con ello llamando a la insurgencia civil, a la rebeldía civil, porque esa no es nuestro llamado. Fin de esta sección. Muy bien, la siguiente parte nos habla de la responsabilidad en nuestro testimonio de amar. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, como dijo el Señor Jesús. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Lo que Pablo está haciendo acá es enfatizar todo lo que viene diciendo en el capítulo 12 y el 13 y sintetizándolo, llegando a la misma conclusión que llegó en 1 Corintios. Recuérdense que hablamos de que son muy similares. Y es que para cumplir la ley es necesario hacerlo en el amor. Entonces, tener un testimonio responsable implica que amemos a nuestro prójimo. Es por amor a este que no permitimos que la desobediencia a la ley de Dios actúe en nuestra vida. Cuánto mal testimonio hay en nuestras sociedades occidentales porque simplemente no resistimos a obedecer la ley de Dios. No es de que nos pasa, no es que no sabíamos qué pasó ni nada, no. No queremos obedecer la ley de Dios, no se nos da la gana. ¿Cuántos creyentes no conocemos que destruyen una familia por practicar adulterio? Por asesinar a alguien o por la codicia.
¿Por qué sigue pasando esto entre creyentes? ¿Por qué hay creyentes en la iglesia que practican el hurto? Hurtan cosas materiales, hurtan la paz de los demás, hurtan estabilidad. Y cristianos que hurtan oportunidades a otros. El cristianismo moralista que hemos creído en nuestra Latinoamérica nos lleva a decir: tengo que cumplir leyes, tengo que cumplir reglas, pero no nos permite desarrollar en nuestra vida la intención correcta para obedecer. Y es por eso que todo esto que les comenté sigue pasando, porque nosotros obedecemos por miedo a recibir un castigo. Pero no aprendemos a obedecer por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Esa es la gran diferencia. Obedecer porque me van a castigar o no, nos lleva a eventualmente darnos cuenta que podemos desobedecer a Dios y no nos pasa nada, no nos castiga, entonces lo sigo practicando a escondidas. Pero cuando amamos a Dios, cuando amamos a nuestro prójimo, nos duele desobedecer y dañar a nuestro prójimo. Entonces, muchos hoy en día damos un testimonio irresponsable en la sociedad, porque hemos aprendido a obedecer solo en lo que se nota en lo público, pero en lo privado no tenemos reparo en vivir carentes de amor hacia los demás, sean hermanos en la fe, sea el prójimo que no es creyente, sean nuestras autoridades. Y vivimos una doble vida donde el pecado se practica, media vez no nos descubren. Oramos por nuestras autoridades en los púlpitos, pero los insultamos en la calle cuando no nos dan vía. Esto solo demuestra que nuestro evangelio debe de mejorar porque no hay un sentido de responsabilidad en el amor a nuestro prójimo y a Dios, porque obedecemos por miedo, no por la conciencia y no por amar, es lo que nos está diciendo el apóstol. ¿Y por qué nos surge tener un testimonio responsable? Bueno, dice el verso: hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Si entendemos el contexto de todo lo que hemos estado viendo, podemos ver que estos pasajes realmente no están diferenciados uno del otro, sino que estamos hablando de lo mismo. De lo que estamos hablando es que estamos urgidos de vivir un cristianismo que haga la diferencia en el mundo, en la sociedad, en lo civil. Es importante para alcanzar este objetivo que nuestra predicación sea auténtica. Y es urgente que abramos nuestros ojos al ya pero todavía no, que hemos hablado muchas veces de este tiempo por venir, que anhelemos la venida del Señor Jesucristo. Necesitamos en esa manera de pensar que la fe nuestra sea un testimonio con responsabilidad ante la sociedad. La tragedia de nuestro cristianismo occidental es que hemos perdido ese sentido de urgencia porque el Señor ya viene. Y lo hemos cambiado por estar cómodos en esta vida que es pasajera. Y hemos priorizado esta vida. Vivimos ahora en el sueño de la hora. Como decía Pablo, hay que despertar del sueño. Y ese sueño nos distrae de la inminencia del día del Señor.
Como creyentes debemos mostrar a la sociedad un testimonio responsable, diferencial y decente que dé luz en la oscuridad. Y obviamente eso nos obliga a abandonar la práctica de la promiscuidad sexual a todo nivel y en todas sus formas. Abandonar los vicios. Abandonar la ira incontrolada que a veces practicamos. Y todas estas prácticas dejar de normalizarlas, porque aún entre el cristianismo se ha normalizado este desorden. Si ustedes no me creen, vean hoy cómo hemos normalizado el divorcio, hemos normalizado ser padres solteros. Es una aberración esa cuestión, que no lo normalicemos. Es tan normal hoy que nuestras chicas queden embarazadas y se vuelvan madres solteras y les aplaudimos. No es normal y no es la voluntad de Dios que los hijos crezcan con la carencia de un padre y una madre, pero lo hemos normalizado y no presentamos un testimonio responsable. Ya no es una tragedia, ya no da ni la mínima vergüenza hacer eso, ser irresponsables. Eso es un retrato de cómo nosotros realmente no presentamos un testimonio responsable ante la sociedad y no demostramos cómo realmente debe de ser el testimonio cristiano dentro de los demás, sino que somos idénticos a la forma de pensar del mundo. En conclusión, nos urge ser más y más como Cristo en el testimonio que damos en la sociedad. El cristiano sabe que vive en una sociedad que desafía la ley y la ética de Dios. Por lo tanto, es importante que la luz del Evangelio brille a través de nuestra vida con seriedad y eficacia. La luz del testimonio de la vida del creyente debe resplandecer en el mundo presente. Y los dejo con este versículo que dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esa es nuestra función como un testimonio responsable ante la sociedad. Sé que no es un tema agradable, sé que es un tema difícil, y tener una responsabilidad civil es algo que no nos gusta. Quiero concluir nada más recordándoles que no es nuestra función hacer de nuestro país un país cristiano. Esa no fue la misión de Cristo, no fue la misión de los apóstoles, y jamás será la función y el llamado de Dios convertir a nuestro país en un país cristiano por decreto, con leyes que protejan supuestamente nuestras creencias y que realmente solo buscamos que nos acomoden. No es nuestro llamado ser luz gobernando el país. Antes bien es nuestro llamado ser luz con un testimonio responsable en el mundo. Que se note y que se evidencie que hacemos las cosas de manera distintas porque obedecemos a Dios y porque hemos entendido que obedecerle es también amar a nuestro prójimo. Tenga una feliz noche. Nos vemos el siguiente lunes.